En esta hora vamos a continuar con nuestra clase sobre el libro de la santidad de Dios. Recuerden que hemos estado explorando el tema de los atributos de Dios en términos generales. Estamos tratando de conocer lo que dice la Biblia acerca de Dios, especialmente de ese atributo de su santidad. Como ya hemos visto, no solamente es un atributo más, es simplemente decir que Él es amor, que Él es justo y que Él es santo. No. Estamos hablando de que la santidad es parte de quién es Él, de su esencia. Él tiene un amor santo. Él emite un juicio santo. Todo lo que hace Dios es santo. De hecho, ¿recuerdan la semana pasada cómo veíamos el capítulo 6, donde se nos hablaba acerca de que todo lo que hace Dios es justo? Incluso hablábamos de pasajes en la Biblia que son muchas veces complicados. El por qué, por ejemplo, pasó lo que pasó con Usa, con Nadab y Abiú, con Ananías y Zafira, con los pueblos cananeos. Fue duro lo que vimos, tal vez, desde la perspectiva humana, pero al final de cuentas, gracias mi hermano, al final de cuentas lo que tenemos que sorprendernos nosotros es por qué en la Biblia no hay más historias como esas donde se está viendo el juicio de Dios, de un Dios santo que responde contra el pecado. En realidad lo que vemos normalmente en la Biblia, bueno, de página a página, la Biblia está llena, mi hermano, así como tu vida y la mía y la historia de la humanidad, de la misericordia de Dios. De un Dios que lo que te da es misericordia y es gracia, aunque tú y yo nos levantamos en rebeldía contra Él. Así que lo que vemos es un Dios clemente, como dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Bien, hoy vamos a estar viendo entonces capítulo 7, así que le invito a que me acompañe allá. Y el texto o el capítulo está titulado Paz y Guerra con un Dios Santo. Miren qué título interesante, Paz y Guerra con un Dios Santo. Y lo que vamos a estar viendo a través del capítulo es esta idea de cómo hubo personas, hay diferentes personajes en la Biblia, hay muchos, pero aquí el autor se enfoca en esto, Jacob, Job, Habacuc y Pablo, que en algún momento tuvieron una lucha con Dios, que tuvieron un debate con Dios, o intentaron, si usted leyó el capítulo sabe de qué hablo, intentaron tener una lucha con Dios. Eran personas que estaban en búsqueda de paz, y en esa paz fueron delante de Dios. Y vamos a ver entonces cómo fue ese encuentro, el encuentro con un Dios santo. Porque recuerda, la pregunta que la Biblia una y otra vez nos lleva a sorprendernos es, si este Dios es santo, si este Dios es el trascendente, el altísimo, el que está por encima de todo, ¿cómo es que este Dios santo, alto y sublime, puede relacionarse con un injusto como yo? Con un pecador, con un impío como yo, en el sentido de practicar, o la humanidad en general, practicar el pecado. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo el Dios alto puede venir y acercarse y relacionarse con un pueblo como tú, como yo? Pueblos pecadores. Así que esa es la imagen que una y otra vez la Biblia está tratando de buscar, y por eso el capítulo se llama así, Paz y Guerra con un Dios santo. Así que examinaremos al final de cuentas en este capítulo qué significa tener paz con Dios. Miren, normalmente nosotros buscamos esta idea, o no sé si usted la escucha por ahí constantemente, de la paz mental. ¿Usted escucha eso? Compañeros de trabajo, amigos, familiares. Yo lo que quiero es paz mental. ¿A qué se están refiriendo con eso? Cuando alguien dice eso... Cuando te quitan una carga de encima. Ajá, ok. O sea, una carga que muchas veces es innecesaria, luchas que no nos pertenecen. Ajá, así es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y de este lado del mundo eso es posible? No. ¿Qué iba a decir Pablo? Porque seguramente ellos buscan que los resultados finales que traigan una paz a ellos. Sí. Así que ustedes traigan paz, y eso no es así. Porque si no van a estar destruidos. ¿Así es? En mi caso, oye, sí, que no lo podemos hacer. Claro. Pero que somos creyentes no lo podemos hacer. O sea, no es lo mismo yo creyente decir, tengo paz mental, a una persona no creyente tengo paz mental. No, claro, así es. Sí. En mi caso, siempre incluyendo a Dios en la ecuación, para mí es una paz brutal. Yo cojo mi celular, apagarlo y meter una gaveta. Sí. ¿Tú te da paz? Sí, aunque sea un día. Sí. Esa paz solamente viene de Dios. Claro, así yo no es. la he experimentado de otra manera. Así es. Solamente de Dios, ¿verdad? Que no tiene entendimiento. Uno mismo no entiende
esta campaña de paz para el mundo, el Carlos ha hablado mucho de esto anteriormente, si tú quitas, utilizando el lenguaje de Luis, si tú quitas la ecuación de Dios en esa campaña, no vale de nada. Es que no va a haber paz para el mundo, nunca. O sea, nunca. La única paz que puede experimentar el ser humano es en Cristo. Es la única. Sí, de hecho, él lo dijo, Juan. Dijo, yo no le doy la paz como el mundo habla de eso. No, yo se la doy yo, mi paz. Así que el hombre está en búsqueda de paz con Dios. Esta idea de saber que el hombre es pecador y necesita reconciliarse con Dios, y literalmente la idea es hacer las paces. Imagínate esta idea de que somos enemigos de Dios por naturaleza. Y es la idea de tener como dos enemigos que pueden por fin hacer las paces. Pero en este caso no es como cuando tú eres el gobernante o el presidente de un pueblo, estás en guerra con otro país y tú te sientas con el líder o el jefe de estado de otro país y ustedes dos tienen esas conversaciones de paz. En este caso, mi hermano, lo más impresionante, primero que tú no fuiste el que le pusiste los papeles delante de Dios y le dijiste, oye Dios, yo quiero hacer las paces contigo, yo quiero tener paz contigo. Estos son los papeles, firma aquí. Estos son mis términos, firma para tener las paces, para tener paz. Pero mencionaste algo que se contradice. El mundo, los gobernantes, sufren un estrés brutal de cómo sentarse a hablar de paz. Así es. Pero un estrés, hablar de paz. Sí. ¿Cómo vamos a hacer las paces? ¿Cómo vamos a hacer la paz? No, y que para el hombre es humanamente imposible alcanzarla. Y ustedes ven, incluso ha pasado en los últimos meses, justo cuando se hablaba de paz en Ucrania, al otro día hubo uno de los ataques más grandes de Rusia hacia Ucrania con drones. Al otro día. Entonces el día antes literalmente había reportajes que decían que casi la paz estaba lista para ese lugar. Entonces, al final de cuentas, eso nos muestra lo difícil que es aquí en estos términos, en la humanidad. De hecho, qué complicado es tener paz contigo mismo, sin Dios, quitando la ecuación de Dios. Tú tener paz contigo mismo, más aún tener paz con alguien. Eso es muy complicado. Cuando es uno, y cuando son 2 y 3 y 4, ¿cómo yo mantengo la paz con todos ustedes? Y cuando digo de mantener la paz, estoy refiriéndome a no tener confrontaciones, a no tener problemas, a estar bien, estar en una buena relación. La idea de tener paz es estar en una buena relación uno con otro. ¿Cómo yo mantengo la paz con Walter, con Jorge, con David, con Ramón, con Pablo, con Gerardo, con Luis? ¿Cómo hacemos eso? En nuestra propia humanidad, eso es imposible. Y escuche bien, aún en Cristo, que es el que está dándome la paz en mi corazón, y en la tuya, y en la tuya, y en la tuya, nuestro pecado se manifiesta y busca salirse de tal forma que lo que busca es lo que decíamos el domingo de Gálatas. Pablo diciéndole, el que está lleno en el Espíritu no está ni envidioso, ni siendo un iracundo uno con otro. Contrario, está acompañando al hermano, si se cae lo levanta, carga sus cargas. Así que, al final de cuentas, nos va a enseñar este capítulo, o nos va a recordar, que la paz perpetua solo se encuentra en Dios, especialmente la paz entre un hombre pecador y un Dios santo. Así que no fue que el ser humano hizo los puntos o los argumentos de la paz. Esto tiene un nombre y se me olvidó. Los artículos de paz. Un tratado, gracias Ramón, eso es. El tratado de paz. Y que entonces abajo se lo dio a Dios para que lo firmara. De hecho, escucha esto bien, tampoco fue al revés. Mira lo que voy a decir. No fue que Dios simplemente hizo los tratados de paz y le dijo, ¿quién quiere firmarlo? El que lo quiera, fírmelo. Si fuera así, ¿quién hubiera firmado ese papel? De todos los millones de humanos que han vivido en la historia de la humanidad. ¿Cuántas firmas tuviera ahí en la lista? ¿Ah? No, exacto. Negativo. Ninguna. ¿Saben por qué? Pastor, la Biblia me dice, Sí. justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Señor. Amén. Ese es nuestro verso final de Romanos 5, así es. De hecho, piensen esto. Hay paz que cuando se hace, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando se sentaron a hacer la paz, literalmente eran todos los países, literalmente contra Alemania. Y ahí literalmente fue, firma aquí. Es que no hay de otra. Eso es lo que causó el odio y el remordimiento después que ellos tuvieron, especialmente en jóvenes que eran soldados en esa época, como Adolfo Hitler, que después, años después, explotó la Segunda Guerra Mundial porque habían humillado, y decía, y fue verdad, humillaron a Alemania, nos hicieron firmar ahí
Obligado, un tratado de paz que en realidad económicamente ellos no podían sustentar y muchas otras cosas. Así que eso fue obligado, ahí no tienes que firmar esto. Pero piénsenlo desde la perspectiva de Dios. Si fuera Dios el que dice, mira, tú eres un pecador, yo soy un Dios santo, aquí está Cristo, o sea, todos los términos de tratado de paz, ¿por qué el ser humano no lo firmaría? Pensemos. Ya dijeron que ninguno lo firmaría, y yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué el ser humano no lo firmaría? Es Dios mismo, ya Él tuvo la iniciativa y Él vino a darte el papel aquí, y Él te da el bolígrafo. Somos tan rebeldes. Eso. ¿Sabes qué va a hacer el ser humano? Es que la cláusula 1.5 no me gusta. Vamos a editarla. Es que esta parte que habla de tal y tal cosa no me conviene, no me gusta, al pecado, al hombre. No me dice nada. No me dice nada, exacto. Y el ser humano nunca, él por su propia voluntad, él lo haría. Es que por eso es que tiene que, la obra de salvación es una obra tan grande donde Cristo, tú que estabas muerto, te da vida y cambia tus deseos, tu voluntad, tus anhelos. Y ahora que tú puedes entonces empezar a relacionarte con un Dios santo, con un Dios de paz. Así que, al final de cuentas, la pregunta que estaremos viendo, o la idea que estaremos viendo, es examinar qué significa estar en paz con Dios, o qué significó estar en paz con Dios contra Jacob, Job, Habacuc y Pablo. De hecho, vayan pensando, ¿estos personajes de la Biblia lucharon con Dios en algún momento? Lo vamos a ver, literal vamos a ver versos bíblicos de cada uno de esos personajes, pero piense por un momento, ¿cuál fue la lucha para tener paz con Dios de Jacob, de Job, de Habacuc y de Pablo? Así que empecemos con Pablo. Empecemos con Jacob. Su nombre significa suplantador. Él engañó a su hermano, hizo fraude a su papá y también lo engañó. Se alió en una conspiración impía, incluso con su propia mamá. Así que es difícil, nos dice Alexis Sproul, empezando el capítulo 7, imaginarse que el hijo de Isaac y el hijo de Abraham pudiera ser tan corrupto. Nos dice Alexis Sproul en este libro. Era mentiroso y una y otra vez buscaba, como dicen por ahí, salirse con la suya. Era el consentido de mamá. Así es. Así que llega un momento, y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 28, donde Jacob empieza a tener un encuentro. Génesis capítulo 28, vamos a ver dos pasajes, del capítulo 28 y luego el capítulo 32. Génesis 28, 12 al 15. Miren conmigo estos versículos. Dice, allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. Miren esto, la promesa de Dios se iba a mantener firme siempre. Y Dios está tomando a este personaje, a pesar de él, y está diciendo, yo voy a cumplir mi promesa. Este Dios se le aparece en un sueño, y de hecho la idea es, noten la idea de la escalera, la famosa escalera de Jacob, donde él veía esta idea era la imagen del el cielo uniéndose con la tierra. Ustedes saben que después Jesús habla acerca de eso en Juan capítulo 1. Habla y nos representa que al final de cuentas Él es esa escalera de Jacob. Esa escalera de Jacob lo que estaba haciendo era apuntando hacia Cristo, hacia aquel que nos iba literalmente a unir el cielo con la tierra, aquel que iba a ser el mediador entre un Dios santo y un hombre pecador. Así que cuando Jacob tiene esta visión, es interesante que él se sorprende, a él le parece extraño ese lugar, y cuando a él le parece extraño
ese lugar, él llama a ese sitio, ¿alguien recuerda cómo? Pueden verlo allí más adelante, en versículo 16 y seguir por ahí. Estamos en Génesis 28. ¿Qué pasa? Empezando con el verso... Sí, Betel. Pero empezando con el verso 16, ¿cuál es la primera reacción de Jacob? ¿Qué dice Jacob? Sí, esto es muy importante. Dios estaba aquí, dice Jacob, pero yo no lo sabía. Dios estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Y luego dice, con mucho temor dijo, qué asombroso este lugar. Esta es la casa de Dios, esto es puerta del cielo. Y recuerden que a este punto no estaba el lugar santísimo, el tabernáculo, el templo, pero él estaba teniendo un encuentro con Dios y él dice, qué asombroso es este lugar. Dice que tuvo miedo, Dios estuvo aquí y yo no me di cuenta. Betel lo que significa es casa de Dios y la idea literalmente era que Dios había morado en ese lugar o había estado en ese lugar y simplemente él no se había dado cuenta. De hecho, R.C. Sproul, ahí, empezando en el capítulo 7, hay un párrafo que quiero leer que me llama mucho la atención. Él dice lo siguiente, Jacob sintió lo mismo hasta que tuvo este sueño. Sus palabras fueron, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios había estado allí todo el tiempo. Dios no estaba lejos de Jacob, pero Jacob había vivido toda su vida sin estar consciente de la presencia de Dios. Esta trágica ignorancia, nos dice R.C. Sproul, esta trágica ignorancia de la presencia de Dios es escenificada diariamente en la vida de millones de personas. Dios está ahí, pero simplemente nosotros estamos ajenos. En el momento en que nos hacemos conscientes de su divina presencia, comienza el más profundo conflicto personal que una persona puede tener. La idea de cómo yo, siendo un pecador, puedo relacionarme con un Dios tan santo. Era la idea de que es terrible que este Dios tan santo, este Dios que es fuego consumidor, esté aquí. Entonces, Jacob está sorprendido. De hecho, la idea que él dice es, la palabra original que él presenta allí cuando responde es cuán terrible es este lugar. ¿Saben por qué? Porque el Dios Todopoderoso se estaba manifestando allí. Y me encanta. Una de mis frases favoritas en este capítulo, si no la favorita del capítulo 7, es cuando R.C. Sproul dice, esta fue la respuesta de Jacob al encontrarse en la casa de Dios. Normalmente la gente en la iglesia no se siente así. No hay un sentido de asombro al estar en la presencia de uno que nos hace temblar. La gente asombrada nunca se queja de estar aburrida en la iglesia. Piense por un momento, ¿qué él quiere decir con esto? Porque Jacob está teniendo un encuentro con Dios y al él darse cuenta, porque él dice, yo no sabía, pero al darse cuenta que era Dios el que estaba ahí, Dios mismo, el Dios de Abraham, que le había escuchado toda esa historia de su abuelo. Cuando él se da cuenta que es Dios mismo, no un ángel incluso, que es Dios mismo el que estaba allí, él dice, este lugar es terrible. Y quiero escucharlo a ustedes, porque R.C. Sproul entonces comenta, ¿qué usted cree de este comentario de R.C. Sproul cuando dice, normalmente la gente no se siente así en la iglesia? Sí, gracias. En mi libro, era página 85. Sí. El que tenga su libro hoy aquí, página 144. Comentemos sobre eso, piense. ¿Está de acuerdo o no con R.C. Sproul en este comentario? Normalmente la gente hoy no se siente así en la iglesia. Ya no hay un sentido de asombro de estar delante del Dios terrible. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Se ha perdido la reverencia? Sí. Ya. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Lo tomamos en poco. De hecho, a mí me gusta cuando... Sí. Así es. Sí.
A mí me interesa mucho en la historia de 2 de Samuel 12, después que David peca con la mujer y con su esposo, que lo manda a matar y todo. Usted sabe que va Natán, el profeta, lo confronta, y el profeta le dice unas palabras. Y una de las palabras que le dice en 2 de Samuel 12, en nombre de Dios, el profeta hablando en nombre de Dios, le dice, me menospreciaste. O sea, ¿sabes por qué tú pecaste? Y te acostaste con esta mujer y mandaste a matar a aquel y hiciste todo el pecado que tú hiciste. ¿Sabes por qué fue eso? Porque me tuviste en poco. Porque eso fue más valioso que yo. Porque me tuviste en poco, utilizando lo que decía Rose hace unos minutos. Porque perdiste reverencia. Porque ya no me consideraba importante. Esa es la idea, literalmente, que se encierra en esa historia. Y es lo que R.C. Sproul está tratando de decirnos aquí. Ya hemos perdido el asombro. De hecho, yo he contado esta historia varias veces aquí, pero yo recuerdo siempre la primera vez que yo vi una montaña grande, pero que no me cabía literalmente en mi enfoque, en mis ojos. Tenía que buscar la manera de tratar de verla completa, de hielo, blanca completa. Yo la había visto en películas y en libros, en imágenes. Y la primera vez que yo veo eso es en casa de mi hermana, que vive en el estado de Washington, bien arriba. Y ella llevaba como 5 o 6 años viviendo allá. So, yo llegué, yo quería pararme en el lugar que fuera posible para mirar con más detenimiento, asombrado, tirarle fotos. Pero para ella simplemente era algo normal. ¿Sabes por qué? Que era la montaña que ve todos los días, saliendo de su casa del trabajo. Es como la montaña que tú ves aquí. De hecho, usted sabe que a los americanos le encanta la ruta de cruzar de San Juan a Ponce y quedan sorprendidos con eso. Cuando ven las montañas y todo eso. Quedan sorprendidos, pero para ti, para mí, pues, no nos asombra ya. Tal vez como la primera vez nos asombró. Ni las miramos. Es más, ahí había una montaña, David. Como que se nos olvida incluso que hay una montaña. Cuidado que no nos pase eso con Dios. Desde la perspectiva de perder el asombro. Jacob, estaba en un momento donde él no sabía que era Dios, pero cuando se dio cuenta que era Dios el que había estado allí con él esa noche, mi hermano, él dice, este lugar es terrible, que Dios me visitó anoche. Terrible es este lugar. Porque él se dio cuenta delante de quién estaba. Pero ¿sabes qué? Aquella misma noche pasó algo. Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus esclavas, a sus 11 hijos, cruzó un río y una vez que lo hubo cruzado y todas sus posesiones también, hubo una batalla, hubo una guerra, literalmente, que tuvo Jacob. Vamos a ir allá, a Génesis capítulo 32 para verla. Pero noten lo interesante aquí, ¿por qué Génesis 28 está primero? O sea, ¿por qué primero está la escena donde Dios se le está revelando a Jacob? Para luego pasar lo que pasa en Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante, lo voy a leer. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus hijos, pasó el vado Jacob, los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estuvo luchando Jacob con un varón hasta ahora, como se nos describe aquí, toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, se fue toda la noche hasta la madrugada, y cojeaba de su cadera. Y hay tantas cosas que podemos ver aquí, pero noten que esto es una de las escenas donde la Biblia nos va dando descripciones verso a verso. Al principio, si tú nunca has escuchado esta historia, y tú empiezas a ver esta historia del verso 24 y dice, y luchó con él un varón, ¿qué tú piensas? Alguien en el camino que Jacob se encontró que le quería robar las cabras, o que quería hacerle daño a su familia, y él pues se estaba defendiendo. Pero noten que
una y otra vez el texto nos va dando información. Y cuando nos da toda la información, nos damos cuenta, especialmente, esta es la más importante, diría yo, el verso 30. Jacob conoció que con quien él estaba en ese momento allí, no era cualquier persona. De hecho, dice el verso 30 que él le llamó a ese lugar Peniel porque, ¿qué? ¿Porque vio a quién? Porque vio a Dios. Entonces, la idea que presentan algunos comentaristas bíblicos es que este es el famoso ángel de Jehová, como una teofanía que se presentaba en el Antiguo Testamento. Y de alguna manera, aquí está Jacob, está peleando con este ángel, y sabemos que este ángel no era igual, no era cualquier ángel, por eso era la idea de una teofanía, Dios mismo, el ángel, lo que le llaman el ángel de Jehová, porque especialmente hay un momento donde el verso 27, el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob responde así, le dice, yo soy Jacob. Y hay que entender algo de la época, un contexto histórico, y es que cuando se preguntaba el nombre, siempre era una posición de autoridad. Siempre era una posición desde donde yo estoy, como yo tengo más autoridad que tú, yo te pido que te identifique. Y tú, si estás bajo de mí, tú me tienes que decir tu nombre, tú te tienes que identificar. Yo soy fulano de tal. Así que lo primero que pasa es que el ángel es el que le dice, le pregunta el nombre. Jacob reconoce que ese es más poderoso, que ese es más fuerte, le dice el nombre. El ángel le cambia el nombre a Jacob, que eso también es una señal de autoridad. Pero Jacob era tremendito, ¿sabes? Y por eso toda la idea de que él luchó y luchó y luchó. Miren, Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Tú sabes qué quería Jacob? Prácticamente, ¿qué creía Jacob? Que él estaba uno contra uno con él, iguales. Y eso no era una lucha entre iguales. No se confunda que ahí dice, ¿tú sabes lo que quiere decir ahí de que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? ¿Tú sabes lo que significa eso? Has sobrevivido. Literalmente la idea es que tuviste este encuentro y sobreviviste. Y eso tenlo como algo grande, porque tú tuviste cara a cara con Dios y sobreviviste. Pero no nos confundamos, aquí esta historia no es que Jacob se encontró con un ángel y le ganó una batalla, o que Jacob se encontró con Dios, porque es la idea de Dios mismo, una teofanía, y que ganó, porque es que no es así. Miren todas las señales donde se dice que hay una autoridad sobre Jacob, pero Jacob cree que puede estar uno a uno igual con esta manifestación de Dios mismo, con Dios mismo, y dice, declárame ahora tu nombre. Hace unos minutos le dije que eso era cuando tú decías eso, es que tú creías que el otro estaba debajo. Declárame tu nombre. ¿Y qué le respondió el varón? ¿Por qué? Pregunta por mi nombre. Yo no tengo que decírtelo. O sea, yo estoy por encima de ti. Tú no tienes que saberlo. Así es. Esa es la idea. Y ahí se muestra que Jacob estaba luchando con Dios y que Dios le está dejando saber muy claramente a Jacob, pero espera un momento, acuérdate tú que eres una pequeña criaturita. Allá abajo yo soy el Dios Todopoderoso, este Dios que lo podía fulminar en un instante con la palabra de su boca. Sí. Pero recuerden que había una promesa, era parte del plan de Dios. Dios no se iba a contradecir. Dios en el encuentro en Betel, que le había dicho, yo te acompañaré, yo iré contigo, yo cumpliré las promesas que le había hecho a tu abuelo, Abraham, era el abuelo de Jacob. Así que, por eso Dios tampoco lo iba a fulminar, pero Dios podía hacerlo. Y termina diciendo el texto que lo bendijo allí y que Jacob reconoció que él estaba delante de Dios. Hay un momento en el libro donde el dice la victoria, entre comillas, de Jacob no fue una conquista, sino sobrevivencia. Es la idea de que estuvo ahí con Dios y sobrevivió. Llega un momento donde el Cipro nos dice, en la derrota Jacob aún esperaba un retiro, un empate, por lo menos. Aún una decisión dividida ayudaría. Y él le dijo al ángel, por favor, dime tu nombre. Note la diferencia en el intercambio de nombres. El ángel le demandó su nombre a Jacob y Jacob se sometió. Jacob le preguntó su nombre al ángel y el ángel no le contestó. Este fue el acto final de la conquista divina. No hay decisiones divididas con Dios. Cuando luchamos con el Todopoderoso, perdemos. Él es el invencible campeón del universo. Así que Jacob luchó con Dios, perdió, tuvo que reconocer que era pequeño, que él estaba debajo,
Y por ahí, más adelante, vamos a seguir viendo muchos otros personajes que también en algún momento de su vida tuvieron un encuentro, una lucha con Dios. Sí, sí. De hecho, cuando dice, has vencido, yo repito, no es la idea de que no es que tú luchaste y ganaste al ángel, no es que tú luchaste y le ganaste a Dios, no, no. Es que, como tú dices, has tenido una bendición, la bendición la tiene. No, literalmente es como que, es más, Jacob, simplemente por el resto de tu vida, el logro, ¿sabes cuál es? Que sobreviviste, estando en un encuentro con Dios. Lo dejó, es un toquecito. Recordatorio, así es. De hecho, es un recordatorio de que él es una criatura y de que se encontró con Dios, el Creador, el Todopoderoso, y no iba a quedar igual. Siempre se iba a tener que acordar de eso. Literalmente cambiar, o sea, aún físicamente. Para siempre acordarse de eso, para mantenerlo humilde, piense. Y de hecho, ¿sabes qué? Jacob empezó a cambiar. Siga leyendo, tómalo de tarea, lea Génesis 32, 33 en adelante. Vea cómo cambia Jacob. Desde estos encuentros en Betel y en Peniel. Tuvo un encuentro con Dios, con el Dios Santo, y su vida completamente cambió. Pero lo más importante para nuestro estudio esta noche es saber que en ese encuentro no era que él estaba aquí y Dios acá y estaban peleando uno a uno ahí, no. Ahí se dejó muy claro que Dios estaba teniendo misericordia con él, que Dios estaba teniendo gracia con él y estaba simplemente Dios cumpliendo sus promesas. Bien, vamos a un segundo ejemplo. Y el ejemplo de Job y su lucha con Dios. A Job le empiezan a ocurrir cosas en su vida, cosas muy duras, la muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, una enfermedad en su cuerpo, una esposa que es la única que lo puede consolar y le dice, maldice a Dios y muérete. Escuche, maldice a Dios y muérete. Lo único consuelo humano que él tenía era su esposa y le dice eso. Así que él está solo. Y lo interesante es que hay un momento donde Job al principio usted lo ve muy animado porque él dice, oye, aunque él me mataren, él esperaré. O sea, él manifiesta fe, este Job. Pero llega un momento donde empiezan los amigos también a meterse ahí, a tratar de explicar el por qué él, siendo un hombre justo, pues está sufriendo. Ellos están tratando de explicarlo desde la perspectiva humana. No hay respuesta. Y ocurre algo interesante. Hay un momento en el libro donde Job pide un árbitro. Pero desde la perspectiva que él la pide, ¿sabes cómo es? Vamos a poner una mesa, tú te sientas ahí, yo me siento aquí. Posiciones iguales, en términos iguales. Yo te hago preguntas y tú me respondes. De hecho, aún en términos humanos, eso no se ve como un concepto de autoridad. Un interrogatorio, aún en términos humanos. Vamos, siéntate ahí que te tengo unas preguntitas. Y en ese momento yo estoy como superior a él o considerándome superior diciendo, aquí tú no te vas, jamón, hasta que tú me contestes unas preguntitas que yo tengo para ti. Entonces, Job llega un momento donde él quiere hacer eso con Dios, ¿se imagina? Y empieza como a hacer preguntas delante de Dios. Pero llega un punto, y quiero que vayan a Job capítulo 38. Llega un punto, desde el verso 1, el capítulo 38, donde ahora lo que ocurre es lo contrario. Donde es Dios el que le dice, en otras palabras, Job, siéntate ahí tú y vamos a hablar. ¿Usted sabe cuántas preguntas Dios le contestó a Job? ¿De cuántas preguntas Dios le contestó a Job? Ninguna. A mí me encanta la respuesta de Ciprol. ¿Sabe qué dice Ciprol en este capítulo? Dios no le contestó ninguna de las preguntas a Job. ¿Sabe lo que hizo Dios? Simplemente revelar su carácter, revelar un poco más de él. Y eso bastaba para Job. Pero ¿sabe qué? Cuando en el capítulo 38 Dios sienta a Jacob ahí en el banquillo y le dice, oye, Job, ven acá, siéntate desde un torbellino. Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Empezó a hablar, ¿sabe que está hablando de él?
¿Quién es ese insensato y necio que ha estado preguntándome desde hace rato? Y le dice, cíñete como varón tus lomos, siéntate ahí, ponte el cinturón, yo te preguntaré, esto es bien importante, mi hermano, esta parte, y tú me contestarás. De hecho, las historias de la Biblia no están desconectadas con la que acabamos de ver de Génesis 32, cuando Jacob le había exigido al ángel que le diera el nombre. Simplemente el ángel no lo hizo, pero cuando el ángel había pedido el nombre de Jacob, Jacob tuvo que hacerlo y contestar. Aquí Jacob estaba demandando respuesta y Dios no le contestó ni una. Y Dios le dice, siéntate, y esta parte, yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a empezar la primera. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. ¿Usted se imagina eso? Oye, ahí se hubiera acabado todo. El debate, ¿verdad? Ahí se hubiera acabado el debate. Pero ¿tú sabes cuántas preguntas le hizo Dios a Jacob? Perdón, a Job. 61 preguntas. Miren eso, 61 preguntas le está haciendo Dios en este capítulo y el otro a Job. 61 preguntas. Y desde la primera ya Job, yo estoy seguro que no encontraba dónde esconderse. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Que Job no encontraba dónde esconderse desde la primera. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y empieza por ahí. Hablarle de dónde estaba cuando Dios hizo toda la creación, cuando puso la sabiduría, cuando hizo las estrellas, cuando hizo el caballo tan fuerte. ¿Tiene la lluvia, Padre? Job, ¿tú sabes dónde sale la lluvia? Eso se lo dice, mira, en el verso 28. ¿Tú sabes de dónde sale la lluvia, Job? ¿Tú me puedes explicar cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que toda la creación se sostiene? ¿Cómo es que yo creé la jirafa, el caballo, el pavo real? ¿Tú sabes, Job, dónde estabas tú cuando yo puse los límites de la tierra y el mar y todo eso? 61 preguntas. ¿Podrías tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Eres tú el que ordena los cielos? Noten que una y otra vez está preguntando, ¿quién le dio la fuerza al caballo, al búfalo? ¿Diste tú las hermosas alas del pavo real, Job? ¿Diste tú al caballo la fuerza? Está ahí capítulo 38, capítulo 39. Pregunta y pregunta y pregunta. Hasta que llega un momento donde miren lo que ocurre en el capítulo 40. Es sabiduría, mira lo que dice Dios a Job. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Hermano, yo creo que usted va el peso de esas palabras. El que se atrevió a decirme que me sentara en el banquillo para cuestionarme lo que yo hago, después que yo le hice todas estas preguntas, responda. Hermano, es Dios mismo, el Dios del universo con toda su autoridad diciéndole, responde. Esto no es cuando tú estás regañando a tu hijo y está medio callado y tú con autoridad de padre quieres que él hable y pasar un proceso de disciplina y le dices, no, habla, responde. No, mi hermano. Este es el Dios todopoderoso. Sabiendo que que Job no tiene respuesta. Dios lo sabe, obviamente. Pero le deja saber esto. Hay que hacerle entender. Job, ¿te diste cuenta que no es sabio contender con el Omnipotente? Con el Todopoderoso, Job. ¿Y cuál es la respuesta de Job entonces? Verso 3. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Wow, se tapó. No, pues imagínate. Y noten cómo empieza. Frente a la santidad y al Dios todopoderoso, a la soberanía de Dios, este Dios que es todopoderoso, que hizo toda la creación, le dice, yo soy vil, yo soy pecador. Notan una y otra vez esa conexión que vemos a través de toda la Biblia y la hemos visto en esta clase de cuando el hombre ve la santidad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios y siempre responde él dándose cuenta lo pecador que es, lo pequeño que es. Esto pasa con personaje tras personaje y lo hemos estado viendo. Le pasó a Jacob. Él se dio cuenta que él no era grande nada, como él creía.
y que él no tenía toda la autoridad que él quería tener. Le pasó a Job ahora mismo. Soy vil. ¿Qué te responderé, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces. ¿Y qué dice al final? No volveré a hablar. Imagínate, no pregunto más. Ya entendí. De hecho, noten lo que está pasando aquí. Si usted entiende esto, trata de entender un poco más el libro de Job, porque es complicado, pero le ayuda a entender un poco más. Si entiende esta parte. Dios no le contestó a Job sus preguntas. Él, ¿sabes qué hizo? Ven acá, Job, te voy a enseñar quién yo soy. Y se le manifestó como el Dios soberano, poderoso, que nadie es como Él, el Altísimo. ¿Notaron la idea? Y sabes que hay un punto de aplicación, porque eso pasa con nosotros hoy igual. Dios no nos va a contestar todas nuestras preguntas particularmente, mi hermano. Todas las preguntas que tú tengas, exacta ahí, de que Dios te la va a contestar. Y mira, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué permitiste aquello? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué murió aquel? ¿Y por qué hubo tal accidente? ¿Y por qué permitiste esto en mi vida? No, ¿sabes que Dios no necesariamente te va a contestar todas esas preguntas? Pero ¿sabes qué sí va a hacer Él? Mostrarse. Mostrarte, particularmente, si tú eres un hijo de Él, mostrarte quién es Él. Que ese Dios grande, todopoderoso, el creador del universo, el soberano, está en control y es el Dios de tu vida, y eso debe bastar. Como le pasó a Job. Aquí me callé, dice él. Y de hecho, todo cambió de ahí en adelante en la historia de Job también. Esta fue la gran lección de Job. Hubo un momento donde prácticamente Job quería condenar a Dios para justificarse él. Hay un momento en el libro de Job donde Job quería hacer eso. Condenar a Dios, como echarle la culpa a Dios y decirle, oye Dios, tú te mandaste aquí, tú fallaste con mi familia, conmigo. Mira, si yo soy justo. Él quería condenar a Dios. Pero ¿creen ustedes que Job aprendió la lección? Dios no respondió a las preguntas de Job. De hecho, lo que nos dice R.C. Sproul, citándolo, dice, Dios respondió a las preguntas de Job no con palabras, sino consigo mismo. Y Job termina diciendo, en el último capítulo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él aprendió la lección. Otro hombre que luchó con Dios, creo que este es el último, por hoy, y después seguimos la próxima semana viendo algo de Pablo, porque no vamos a tener tiempo hoy. Lea el capítulo 7 o reléalo si ya lo leyó para que siga viendo todo lo que estamos aprendiendo en esta clase. El último personaje que vamos a estudiar hoy brevemente es el de Habacuc. Estos últimos 9 minutos que nos quedan. Habacuc también tuvo un momento de cuestionamiento, de batalla con Dios, de cuestionar algo de Dios. Y lo interesante es que en el contexto de Habacuc, mira lo que estaba pasando. Habacuc era un profeta. Los babilonios, que era el enemigo grande de la época, se estaba levantando con poder. Y parecía como si Dios no hiciera nada. Como si Dios no le interesara. Como si el villano está ganando. Y Dios no hace nada. Y sabes que el libro de Habacuc, literalmente cuando está construido, es pregunta y respuesta. Mire lo que dice Habacuc capítulo 1, verso 2 al 4. Hay un momento donde están estos cuestionamientos también delante del Señor. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahí está. La profecía que vio el profeta Habacuc, verso 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. ¿Sabes que esto le puede pasar a usted hoy cuando ve el mundo y cuando ve tanta maldad? Yo llegué aquí diciéndole al pastor Edgardo, ¿viste la última noticia? Reciente. 3 policías muertos en Pensilvania.
un tiroteo. Y ahora se va a empezar a investigar de por qué y todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que yo decía y hablaba con el pastor Galo era eso, era, ¿hasta cuándo? O sea, uno se pregunta humanamente. Y ve una y otra vez la violencia, y ve una y otra vez el dolor de estas familias, y ve estas situaciones, y ve que parece que el impío va a ganar. Eso es lo que está diciendo Jacob. Yo voy a soñar con Jacob hoy. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Eso es lo que está diciendo Habacuc hoy, en este pasaje. Él está diciendo que él se siente así, noten, como asediado, como, bueno, pues repito, no le ha pasado a usted ve la noticia, mejor la apaga, porque siente como una carga, ¿verdad? Una carga de tanta maldad. Ya era demasiado. Sí, exacto, esa es la reacción, me vuelvo loco yo. ¿Ah? De idea, sí, sí. Claro, exacto. Ya. ¿Qué pasó? Sí, sí. 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 Así es. Sí. De hecho, y eso tiene que ver, no es la clase de hoy, pero tiene que ver en parte desde nuestra perspectiva humana, decir, oye, Dios, yo sé que tú eres soberano y aunque yo nunca voy a entender, porque obviamente, imagínate la esposa de este joven diciendo, oye, ¿y por qué te lo llevaste con 2 hijos pequeños y el otro, si él te servía? O sea, son preguntas genuinas que ella pueda tener. Una mujer de fe también, pero en un momento de crisis puede tener preguntas así. Igual nosotros. Pero al final, y esto lo vamos a hablar más adelante, pero usted puede notar, porque ya se ve, parte de lo que Dios ha permitido, de que ahora no solamente en el caso de él, que iba a unas universidades y colegios y high school a hablar y compartir ideas, sino de que se ha permitido prácticamente que se multiplicara lo que era ese grupo de él. Pero se multiplicó de que una cosa de que antes tenían como 9,000 colegios solamente universidades y como 1,000 high school. Y el último número era de 30 y pico mil colegios nuevos. Esto lo vi hace unos días, o el número lo más seguro hoy está mucho más alto. Colegios, universidades nuevas que decían, sí, queremos que pase algo como lo que pasaba en el sentido de debate de ideas y ese tipo de cosas. O sea, que al final de cuentas, el Dios soberano que está por encima de todo, que permite cosas que nosotros no entendemos y que no vamos a tener la respuesta, siempre un propósito permite y hace y cumple al final de tiempo. Pero noten que nos pasa lo que le pasó a Habacuc. O sea, genuinamente tenemos estas preguntas. De hecho, miren el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué yo tengo que ver toda esta violencia? ¿Por qué yo tengo que ver esto? ¿Hasta cuándo clamaré y no me oirás? O sea, Habacuc era un profeta que estaba orando por su nación y parecía que Dios no escuchaba. Daré voces a ti a causa de la violencia y tú nos salvas. O sea, eran cuestionamientos que estaba haciendo ya Habacuc, diciendo, Señor, tú no me escuchas, tú no estás salvando, como que los malos o los villanos están ganando. De momento, llega un punto donde dice R.C. Sproul en el capítulo que estamos estudiando, que parece que se le fue un poco la mano a Habacuc cuando él llega a decir, parece que la justicia nunca prevalece. En otras palabras, está dudando ya de la justicia de Dios, del Dios justo. Y es como si le estuviera diciendo, parece que se te olvidó hacer justicia. Sí, estaba encendido Habacuc. Sí, él estaba enojado. Parece que ya no hace justicia. Habacuc te mandó respuesta. Miren como lo dice el Sproul. Él quiso entrar al cuadrilátero con Dios y él estaba preparado para pelear. Para decirle, Dios, tú me tienes que contestar por qué tú no estás haciendo justicia. Eso es lo que tú haces. Y no lo estás haciendo. Pero con una actitud fuerte, se puso sobre su guardia esperando una respuesta de Dios. Y cuando Dios por fin le habló, de hecho, miren el verso 5. Mirad entre las naciones y ved asombrados, porque haré una gran obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. O sea, Dios iba a hacer algo tan grande, aún en medio de esa situación difícil que él no entendía.
que la obra de Dios era tan y tan grande que aún iba a ser literalmente como increíble. Y se está diciendo aquí en este versículo 5 como que va a ser tan grande esa obra y de tanto poder que Dios va a manifestar que cuando tú se lo cuentes a Pablo, Pablo va a decir, no, eso no pudo haber pasado así. ¿Cómo es que Dios pudo haber hecho eso? Una cosa increíble. Así que Dios empieza a manifestarse, a hablarle a este hombre. Dios le responde a Habacuc y le dice, capítulo 2, verso 2, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura al fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea, Dios va a hacer algo. Dios iba a intervenir. Dios iba, y Dios le está diciendo a Habacuc, yo sí voy a intervenir, yo voy a hacer algo, y es algo tan y tan grande que quiero que lo escriba, para que sepa que esto va a pasar, aunque tarde, aunque parezca que yo me estoy tardando, Habacuc, pero esto va a pasar, esto se va a cumplir, yo voy a cumplir mi propósito. Y Dios le sigue respondiendo, le está hablando de su autoridad, en el capítulo 2, la última parte, y llega un punto donde Dios le ha contestado a Jacob, y le está diciendo, sí, no puede ser. Ya ustedes saben. Mira, yo le voy a decir a Robert que ya pongan automático, él edita el YouTube y me cambia la palabra. ¿Me entiendes? O ponga subtítulo abajo cada vez que yo diga Jacob y él lo corrija a Habacuc. Impresionante, me voy a ir a casa a estudiar toda la noche la historia de Jacob otra vez. Wow. Así que, Habacuc responde, miren de qué manera, capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Cuando él escuchó la respuesta de Dios, tembló. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, ¿qué dice? Me estremecí. ¿Qué me queda? Quedarme quieto. Mira lo que él lo dice. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. O sea, Habacuc quiere empezar esta idea de pelear con Dios, luchar con Dios, de decirle, no, contéstame. Dios empieza a contestarle y le dice, yo voy a hacer algo tan grande que ni aún lo van a creer cuando lo cuenten. Yo quiero que tú lo apuntes ahí porque esto es algo que va a pasar. Yo destruiré las naciones, yo haré esto. Dios muestra su poder. Yo haré justicia. Todo lo que Dios le diga ya entre el capítulo 1 y 2. Y cuando él escucha todo esto, dice, se conmovieron mis huesos dentro de mí, yo temblé, todo dentro de mí se estremeció. De hecho, noten la imagen, pudrición entró en mis huesos y yo me estremecí. Así se sentía en ese momento este hombre. Mejor digo este hombre para cubrirlos todos, Así se sentía en este momento Habacuc. Pero llega un punto, de hecho, a R.C. Sproul le gustan mucho las imágenes cuando él está escribiendo. Y él dice, ¿sabes qué? Cuando él presenta este verso de que cuando yo escuché tu voz, mis labios empezaron a temblar. Él dice, ¿sabes cuál es esa imagen? Es la imagen de un niño. ¿Tú has visto la imagen del niño que tú sabes que va a llorar, aunque no tenga una lágrima porque empieza el labio a temblar? Exacto, la famosa cucharita. Lo que está haciendo Jacob es eso. No puede ser. Lo que está haciendo Habacuc es eso. Lo que está haciendo Habacuc es eso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Lo que está haciendo Habacuc es eso. Es tratando de entender lo que Dios está contestando, pero él queda atónito. Noten todos los términos. Se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, pudrición en mis huesos, me estremecí y todo ese tipo de cosas. Se desmanteló. Pero ¿cómo acaba esta historia para terminar por hoy? Miren qué hermoso. Versículo 17, perdón. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, en otras palabras, está diciendo Habacuc, Señor, si lo que yo decía al principio, mi queja, de que todo estaba mal en el mundo y en la nación y todo ese tipo de cosas, en la justicia, si eso aún sigue pasando y aún se empeora,
que nos toca incluso nuestra propia vida, nuestro alimento diario y nuestro sustento, la higuera, las vides, es la comida, mi hermano. Los frutos del olivo, los labrados, las ovejas. Él dice, aun si se va todo eso y no queda nada, lo que tú me dijiste es suficiente para yo hacer esto. Verso 18. Aun cuando pase todo eso, el Dios que se me ha mostrado, ese Dios todopoderoso y fuerte, causa en mí que yo, aunque pase todo eso, me alegre en Él y me goce en Él, en el Dios de mi salvación. En el Dios que me va a salvar, incluso aunque todo esto pase, aunque Babilonia siga en el poder y siga destruyéndonos. Hermano, y de hecho, a veces no enfatizamos mucho esta idea. La idea de lo que está diciendo el libro de Habacuc. Está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Si tú no quitas aún los babilonios, esa era la queja del capítulo 1. Aún si tú no los quitas, y esto sigue así de mal en peor, con todo, yo me seguiré gozando en ti. Hermano, esto no tiene aplicaciones para nosotros de muchas maneras. El mundo que estamos viviendo. Pero podemos nosotros decirle eso a Dios. Señor, aunque yo no vea en este momento que la maldad y la violencia cambie, mi oración, pero aunque yo no lo vea, incluso si se pone peor, que aún me toque mi vida, que no tengamos ni para comer, que no haya nada de eso. ¿Puedes decir tú eso? Vete con esa pregunta hoy. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, o sea, en Él yo me voy a esconder, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, me hace estar tranquilo, descansando en Él. Aunque Babilonia todavía está en el poder. Y aunque pase algo, que no haya comida ni sustento nunca. O sea, Dios, o Habacuc, perdón, quiso luchar con Dios. Quedó atónito igual. Pero cuando al final, aunque él no tenga todas las respuestas de lo que él le quería cuestionar a Dios, noten que él creció en su conocimiento de Dios. Jacob, Job y Habacuc, los tres que hemos estudiado hasta hoy, ¿podemos afirmar esta noche que cada uno de ellos creció en su conocimiento de Dios? ¿En ese encuentro que tuvieron, en esa lucha que tuvieron con Dios? Una transformación completa. Así es, en cada uno de ellos. De hecho, termino con esto. Llega un momento donde R.C. Sproul dice lo siguiente. Jacob, Job y Habacuc, todos le declararon la guerra a Dios en un momento. Ellos arremetieron contra las fortalezas del cielo. Todos ellos fueron derrotados. Sin embargo, salieron de la batalla con sus almas elevadas. Pagaron un precio. Dios permitió el debate, pero la batalla fue intensa antes de que la paz fuera establecida. Pero sí, esa paz pudo llegar, esa paz con el Dios Santo. La próxima semana vamos a ver particularmente esta historia. ¿Cómo este hombre luchó Pablo con Dios? ¿Cómo este hombre? Véleme la semana que viene que yo no le diga a Jacob a Pablo, porque ahí sí que está difícil. No, imagínense. ¿Luchó Pablo con Dios? Lo vamos a ver. De hecho, le animo a que usted pueda repasar toda esa historia, particularmente el testimonio de Hechos 26, cuando Pablo como que nuevamente recalca o recuerda su testimonio. En Hechos 26, lea ese pasaje, vea cómo Pablo está recordando su lucha con Dios, su encuentro con Dios y lo que pasó después, cómo él respondió, cómo él encontró paz con Dios. Así que eso estaremos hablando la semana que viene, próximo miércoles. Le invito a que estudie el capítulo 7 o lo pueda releer, especialmente esa última sección, para entonces terminarla junto. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos permites estudiar la historia de estos hombres, Señor. Jacob, Job, Habacuc. Ellos tuvieron cuestionamientos, ellos tuvieron preguntas, Señor. Ellos lucharon contigo. Todos fueron vencidos, pero también todos fueron transformados, Señor, por ti. Ellos encontraron la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ellos la encontraron en ti. Te pido que nos ayudes a aplicar todas estas verdades y a vivir a la luz de ellas, Señor. Gracias te damos. En tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén.